Hola, bienvenidos a este episodio especial de Socio Podcast. Ya se va terminando el 2024, así que vamos a estar haciendo un balance sobre el primer año del proyecto. Yo soy Lu, estoy en la producción ejecutiva del podcast y soy graduada reciente de la carrera de Sociología de la UBA. Y me acompañan dos compañeros. ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro, yo soy también sociólogo y estoy trabajando, como también ustedes dos, en la producción ejecutiva del podcast. Bueno, hola, yo soy Irina, también recientemente graduada en la carrera de Sociología y estoy en la producción ejecutiva con Lu y con Ale. Bien, se necesita mucha gente para hacer funcionar un podcast. Demasiada. Sobre todo ¿no? Y bueno, de eso queríamos hablar un poco y sobre todo queríamos arrancar desde el principio, cómo surgió el podcast. La idea de hacer un podcast de la carrera de Sociología surgió a fines del 2023, cuando me contacté con Rodrigo y con Sandra, que son los actuales directores de la carrera, y básicamente les dije, hay que hacer algo. Hay que hacer un podcast. Hay que hacer un podcast. Tengo una recontra idea. Sí. Yo tenía un podcast antes, de paso lo voy a promocionar, se llama Intereses Conectados, y ya venía viendo que otras carreras de sociología en otras universidades argentinas tenían sus propios podcasts. Y me parece que no nos podíamos quedar atrás, y está bueno que hablemos un poco de lo que estudiamos, de qué hacemos en nuestra facultad. Así que en marzo del 2024 arrancamos la convocatoria para que quienes quisieran ser parte de este proyecto se sumen, tanto estudiantes como graduados. Sí, fue una convocatoria abierta y fue una convocatoria que en principio lo hicimos como un asomo medio ahí como timidón de, vamos a hacer un podcast, a ver qué onda. ¿Alguien quiere venir? Claro, y pensábamos, no sé, qué iban a hacer. Decíamos, nadie se va a sumar. Claro. ¿Quién se va a anotar a hacer un podcast en sociología? ¿Quién va a querer hablar? Porque en general somos perfil bajo. Somos tímidos. Somos gente de perfil bajo, sí. Un poco, a veces. Depende para qué. Depende para qué, bueno, sí. Pero creo que también fue parte de este empoderamiento, de salir un poco de esa timidez. Pero bueno, pensábamos que íbamos a hacer 20, 30, como muchos. Y 30 a mí me daba mucho miedo, porque dije, ¿qué hacemos con 30 personas? Claro. Que ni siquiera existían todavía. Cayó la bomba. Y de pronto me acuerdo de haber recibido el mensaje de Lu diciendo, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Vos que sabés organizarte tanto? Che, amiga, escúchame, tengo una consulta. Bueno, no importa. Para adelante. Agarramos ese Excel y empezamos a pensar en equipos y armar la estructura de lo que iba a ser un podcast más grande de lo que nos imaginábamos, porque además era buscar una tarea y una responsabilidad para cada una de esas personas anotadas, cuando pensamos que íbamos a ser máximo 10 personas las que al final del año terminemos trabajando en el podcast. Sí, y hay un poco también esto de, a ver, siempre como remarco esta cuestión de que tuvimos la capacidad de organizar tanta cantidad de gente, de armar los equipos de trabajo, armar sistemas de comunicación, porque a ver, el podcast implica no solamente grabar, conseguir a los invitados y invitadas, sino también armar una imagen, mantener las redes sociales en actividad, transmitir un mensaje y organizar y sistematizar todo eso. Y creo que el hecho de que seamos todas sociólogas es un capital que supimos aprovechar y que lo aplicamos a esto. Digo, no hubiese sido tan orgánico todo esto si no hubiese sido, primero por la capacidad organizativa que tuvo el equipo, y también rescato mucho esto, la voluntad y buena predisposición de parte de quienes componemos este espacio, que eso también es algo muy valioso, porque hemos encontrado el tiempo que demanda llevar adelante las tareas es muy grande y siempre lo hacemos desde la buena onda y siempre veo con caras sonrientes y siempre, dale, vamos a hacer esto, así que nada, me parece que eso es valioso. Sí, fue como un intensivo de metodología de las ciencias sociales aplicada. Porque tuvimos que aplicar todo lo que aprendimos, pero en un proyecto tangible, ¿no? Algo real y que teníamos también la responsabilidad de hacer algo bueno, porque había 100 personas que querían participar. Y creo que desde el grupo de coordinación pudimos dar respuesta ante eso. Justo lo que pensábamos era, bueno, esto va a ser una demanda quizás baja, mensualmente, y no, de repente se terminó convirtiendo en un trabajo 24/7 donde todo el equipo de coordinación está a disposición de un montón de estudiantes graduados de la carrera, y no solamente fue pensar en los espacios de trabajo, de comunicación, locución, ahora les vamos a contar un poquito más de cómo está armado eso, pero no solamente fue eso, fue empezar a pensar en espacios, en comunicar a nuestra propia comunidad, y de pronto tuvimos hasta un canal de difusión solamente para nuestro podcast y se terminó convirtiendo en algo enorme.
pero con mucho amor y mucho corazón de parte de la coordinación y después de las personas que se fueron sumando. Sí, también quiero remarcar un poco de vuelta quiénes se anotaron, porque no solamente son estudiantes que están arrancando la carrera, también hay varios que están por terminar y querían hacer como terminar la carrera pasando por un espacio de esta forma, con compañía de otras personas de la carrera, pero también los graduados que querían volver a conectarse. Hay gente que por ahí está trabajando de algo y es el único sociólogo de la oficina y quiere volver a hablar de sociología y volver a encontrarnos en espacios comunitarios que por ahí no existen tanto en todos lados. Sí, ¿no? esa revinculación con la sociología, que no solamente es con la facultad de la Universidad de Buenos Aires, sino también con la ciencia de la sociología y con un montón de colegas que a veces nos pasa. Estamos en un montón de equipos interdisciplinarios en el día a día de nuestros trabajos y quizás, como decimos, Lu, somos las únicas sociólogas, los únicos sociólogos en ese espacio, y volver a conversar con colegas de la ciencia, con estudiantes que te preguntan qué materia podemos cursar o cómo puedo empezar a aplicar a mi inserción laboral, es hermoso porque te trae de nuevo a ese lugar que tanto quisiste y que tanto, hablando en mi caso, ¿no? Como licenciada o quizás más del otro lado, no estudiante, es volver a conectarte con la sociología desde ese lugar. Sí, desde la propia comunidad. Yo siempre digo que como sociólogas nuestras inserciones laborales son muy atomizadas. Esto mismo, ¿no? Es muy poco común que tengamos colegas en los espacios donde trabajamos. Siempre hay excepciones a la regla, por supuesto. Y crear un espacio donde encontremos con colegas, hablemos el mismo idioma y nos preocupen las mismas cuestiones. Y acá un poco yendo al objetivo del podcast, ¿no? La cuestión de hacer difusión científica en un lenguaje coloquial, en un lenguaje cotidiano, es un desafío y poder contar con este espacio y que colegas que ya transitaron o que son profesionales y que están insertos se suman a la propuesta, es algo muy satisfactorio y que también da cuenta un poco de la necesidad que existía esto, ¿no? O sea, era necesario un espacio como este, porque, nada, la convocatoria y todos estos vínculos que se crearon son muestra de eso. Bueno, de hecho, siempre hablamos de comunidad de Sociopodcast, no hablamos del equipo de trabajo de Sociopodcast. Terminamos siendo como una gran familia que recibe y que piensa para sus propios participantes. Está bueno, perdón, hay tráfico de resúmenes de materias, tráfico de links de LinkedIn. Es hermoso. Sí, consejos, no sé, está bueno que se genere eso, ¿no? Sí, y me parece que es clave destacar eso en un año en el que la universidad y la educación pública de grado se vio muy amenazada y donde tanto estudiantes como quizás graduados que estaban transitando en otros estudios pudieron tener un marco de referencia y un vínculo con lo que era la universidad, que quizás en otros espacios, con la toma de las facultades sociales, con el paro universitario y demás, no podían tener. Entonces, no me parece menor que después participantes de nuestra comunidad se acerquen y digan, bueno, este fue mi marco de referencia y fue la forma que tuve de poder seguir vinculada con la carrera, ¿no? Con el estudio, con todo. De hecho, hemos tenido casos donde volvían a estudiar la sociología, como de pronto... Volver a encontrarse. Sí, porque también, no sé, el desafío de armar un guión, la investigación que requiere el tema, no sé, religión o juventudes, y procesar toda esta investigación que la hacen compañeros y un equipo de trabajo, a un guión, en el cual, nada, se vayan hablando y sea también de vuelta, ¿no? Como desde un lado que llame y que sea, que te den ganas de escuchar. Sí, también está bueno que no hay muchas experiencias de divulgación científica sociológica. Porque yo ya dije antes que hay podcasts de sociología, pero no es lo mismo hablar de sociología que divulgar la sociología. Claro. Nosotros tomamos el desafío de bajar a tierra nuestros conocimientos, bajar de la torre de marfil y hablar un poco en español de las cosas que aprendemos, ¿no? Y romper esa barrera de la academia, ¿no? Sí, había un puente. Bueno, quienes estamos acá también participamos en otros proyectos de divulgación de la sociología que quizás con el transcurrir del tiempo no tuvieron tanto éxito. Primero porque no estaban dadas las condiciones, segundo porque tampoco estaba dado el acompañamiento institucional, que no fue menor. Y siendo quizás sociología en una de las universidades más reconocidas en Argentina,
no es menor el espacio que tuvimos y tampoco era menor la responsabilidad que teníamos de llevar nuestra ciencia al micrófono. Claro. Y el desafío de poder bajar ese conocimiento, todo eso que absorbemos en las aulas, de una manera más sencilla, con un vocabulario más simple, de poder explicar y brindar esas herramientas a través de un micrófono, Claro. ¿no? En un podcast, sin saber quién iba a estar escuchando detrás. Bueno, yo siempre dije lo mismo, lo dije 20 veces, la gente que ya me escucha decirlo dice basta, por favor. Pero yo siempre dije, el objetivo es que un episodio lo pueda escuchar, o sea, vos que estudiaste sociología o que estás estudiando sociología, pero también tu primo adolescente y tu abuela. Que sea más o menos entretenido, que sea claro, que sea simple. Que se entienda. Que se entienda. Cada vez que preguntan, ¿y qué estudias? Bueno, eso. Te mando Te mando el link. el link de Dora Barrancos hablando en el primer episodio. Hermoso. Es que creo que todos estamos hartos de la pregunta, ¿qué es la sociología? ¿Por qué estudiaste sociología? Y ¿De qué se ahora, trata? Bueno, acá tenés ¿de qué vas a todo un poder episodio. trabajar? ¿No? ¿Y para qué te sirve ese título? Claro, Sí. ahora tenemos todo un programa dedicado, episodios enteros dedicados a un montón de salidas laborales que incluso por ahí nosotros tampoco sabíamos que existían. Sí. No voy a spoilear, pero hay muchas. No, hay muchas, sí. Aparte, y esto de vuelta, ¿no? ¿Qué hacemos como sociólogas? Creo que es una respuesta que no me preocupa tanto cuando lo hacen desde otro lado, porque bueno, de última, vení, tomemos un café y te cuento. Pero sino cuando nos la hacemos nosotras mismas y no somos capaces de responderla. Y que también cuando hacemos en nuestra comunidad tampoco es una pregunta sencilla de responder hoy. No. Pero crear herramientas que nos permitan, esto es lo que hacemos, de esto trabajamos, creo que es algo que era necesario. Sí. Y siento la verdad que un orgullo de pertenecer a esto y de tratar de dar respuesta a eso y que, facilitar desde la propia comunidad una respuesta que nos empodere como profesionales y como científicos sociales. Sí. Yo siempre lo hablo con algunas de las personas que están participando y haciendo las tareas diarias del podcast. Y es, bueno, de pronto nos convertimos en abanderados, abanderadas de la sociología, no solamente en nuestras casas y en nuestra vida cotidiana, sino de cara hacia el afuera y hacia esa persona que nos está escuchando del otro lado, y salir un poco de nuestro pequeño mundillo, porque hace un rato hablábamos de somos personas tímidas, pero no tanto, ¿no? En nuestros círculos hablamos un montón de lo que es la sociología, nos apasiona, y de pronto vas creciendo, te vas ayornando en la ciencia, y cada vez tu círculo se va especificando más, ¿no? Tu círculo social, tu capital social va acrecentándose más en ese nicho, y no salís de ahí. Entonces, fue un desafío poder todas, llevar esa ciencia y esas herramientas de la sociología hacia el afuera y hablar y hacernos entender también, porque a veces somos muy complicados en nuestros vocabularios. También es clave eso que decís, nosotros como estudiantes o licenciados en sociología tenemos mucha pasión por la disciplina, o sea, hay mucho amor por la disciplina, porque uno no se anota a estudiar sociología porque piensa que, no sé, se va a salvar o va a salvar a la familia. Uno lo hace porque realmente tiene preguntas, tiene dudas, tiene mucha curiosidad y quiere aprender sobre estos temas. Por eso también está bueno, y acá voy a cambiar un poco de tema, pero nosotros primero hacíamos episodios basados en entrevistar a una persona y contar un poco sobre un tema específico. Pero después, un poco en respuesta a comentarios que recibimos y también respuesta al equipo mismo, armamos un nuevo espacio que se llama Tertulia Sociológica, que dejamos el espacio para que estudiantes, sobre todo, charlen sobre los temas, con esa pasión básicamente que nos caracteriza. Porque vos salís de una clase de sociología, de la materia que sea, de la carrera, y te quedas hablando de los temas seguramente. Por ahí, trayendo anécdotas personales, ejemplos de no, viste ese nuevo álbum que salió, una película, una serie, no sé, lo que sea, un tweet. Pero te quedas hablando de estos temas, entonces está bueno, ¿no? Como dar el micrófono a gente que no es solo jefe de cátedra. Claro. Todos queremos Totalmente hablar de sociología. Democratizar las voces, digamos. Y ahí es donde se cultivan las mejores ideas, ¿no? En los pasillos, en las charlas postclases, en los espacios que tenés con tus colegas y compañeros estudiantes, ¿no? Como ese contenido rico sale del pensar, bueno, yo puedo aplicarlo, que cuando recién estás arrancando en la sociología te vuela la cabeza porque empezás a descubrir un montón de cosas y de respuestas a dudas que quizás tenías antes, y de pronto empezar a tener esas respuestas o más interrogantes
es súper necesario después llevarlo a alguien más y que te diga, a mí también me pasa lo mismo. Sí. Bueno, pero y así todo, cuando sos estudiante, por ahí pensás que no estás tan calificado para hablar libremente de estos temas, porque qué sé yo, no, pero yo todavía no hice tal materia. Hay un bagaje teórico que no lo tenés, que claro, tenés que hablar bien. Todavía no tengo la cita. No, claro, no tengo la regla APA concluida, me falta citar bien a este autor. Claro, que es algo que tenemos muy incorporados, porque nosotros como sociólogos no opinamos. Nosotros analizamos en base a teoría, tenemos una metodología, qué sé yo. Pero en las tertulias estamos abriendo un espacio para que en medio del sentido común podamos incorporar los conocimientos que tenemos y charlar, ¿no? Pero también es eso, conocimientos que nos gusta compartir. Obvio. Sí, y también, a ver, hoy por hoy escucho en las redes sociales, en la televisión, en la radio, en todas las diferentes formas en las cuales, el Twitter, lo que fuera, tanta gente hablando con conceptos sociológicos, con ideas propias de nuestras disciplinas y diciendo cada barbaridad. Que digo, no, che, pero yo tengo ganas de estar ahí metiendo. Che, disculpe, pero lo que estás diciendo es cualquier cosa, espera, no es tan así. Entonces, crear un espacio donde podamos debatir esto y, de vuelta, ¿no? Sumar voces a este micrófono y dar lugar a estas ganas de hablar que tenemos, estas ganas de analizar y de transmitir, porque esto de expandirnos por fuera de la academia significa también darle herramientas conceptuales y teóricas a gente que está sobrepasada por la realidad que hoy por hoy la realidad nos sobrepasa de sobremanera, y poder darle herramientas que, nada, che, de golpe, esto se puede interpretar de esta forma, esta palabra me permite entender esto. Creo que eso también es como parte del desafío que tenemos y, a ver, las ganas por las cuales me parece un proyecto interesante, ¿no? Sobre todo en una ciencia tan dinámica como las ciencias sociales. Hay un tuit que dice algo como, no sé, un biólogo no tiene el problema de que las células procariotas le digan, no, yo no me identifico de tal forma. Nosotros como sociólogos no vamos a ir a alguien y decirle, vos te tenés que identificar de tal forma. Pero por ahí lo que nosotros sabemos, lo que nosotros leemos, puede servirle a alguien para identificarse de cierta forma, para entender su contexto, para entender lo que le pasa. Entonces está bueno también bajar a tierra nuestros conocimientos para poder ayudar a la gente a entender sus realidades sociales, que es en realidad por lo que hacemos sociología, ¿no? Sí. Es lo que siempre llamamos divulgación científica, ¿no? Claro. Y eso es divulgación científica. eso que están diciendo es divulgación. No, y es entender que por ahí somos expertos, expertas en esta materia, no en otras. No estamos hablando de economía, no estamos hablando de arte. Estamos pensando los hechos sociales y la realidad a través de las herramientas que nos brinda la sociología. Y un poco lo que intentamos hacer en el podcast es traer esas herramientas para que otras personas puedan, hacer un análisis de su realidad, entender cómo se compone el mundo social en el que son parte y sobre todo encontrar respuestas a un montón de preguntas que también nos hemos hecho nosotros mismos, ¿no? En algún momento. ¿Por qué? O quizás no. De pronto me dicen, bueno, yo nunca me cuestioné de pronto mi fe, ¿no? Y en el episodio que hicimos con Marimachi, hay un montón de respuestas a entender que no tuviste demasiado poder sobre esa decisión, sino que estuviste influenciada por esa realidad social que estaba alrededor tuyo. Por la fe que procesa tu familia, porque había una iglesia cerca de tu casa. Por los momentos, los traumas que pasaste, Claro. por las respuestas que la fe te pudo dar, e incluso por todo un bagaje histórico que te llevó a este momento, que no es menor, y sos el resultado de, o sea, mejor episodio que eso. Porque me gusta la milanesa, o sea, no te gusta la milanesa de tu mamá porque es la mejor del país. No, te gusta porque te atrae un recuerdo. Te trae a tu hogar, tiene un sabor particular, que te hace acordar a cierta época y a compartirlo con la familia, con los espacios. Y tiene de que ver con una pertenencia. clase social, Claro. con un poder económico propio, digo, con un montón de cosas, ¿no? Con que tus propios compañeros en la escuela mencionen que también comían milanesas. Claro. No somos resultado de una elección propia, sino que nuestras elecciones quizás sí están incididas por ese bagaje social que tenemos alrededor. Claro. Y creo que eso es lo mejor y lo peor de estudiar sociología, ¿no? Darte cuenta de eso, que no tiene
a ver, no significa que somos una marioneta de la sociedad, sino que simplemente es entender un poco qué nos atraviesa para llegar a donde estamos, ¿no? Claro. Sí, y con esto que hablabas de Marimachi, me acuerdo, porque hace poquito lo escuché el episodio justo, y mencionaba esto de, a la sociología no le interesa si lo que vos crees es real o no en torno a cuestiones religiosas, ¿no? Si no, nos interesa de qué realidades interpretás vos desde esa religión que profesás, cómo afecta eso en tu vida diaria, etcétera, etcétera. O sea, que un sociólogo te venga a decir, no, vos sos cristiano y tendrías que reaccionar de esta forma o responder de esta manera, no estaría siendo un buen sociólogo. No, y perdón, pero falló en su formación, porque en realidad hace poquito lo dijimos, o sea, lo primero que te va a hacer es más preguntas, claro. Justamente, no te va a dar una conclusión. No, y hasta incluso también aprender de, bueno, yo tengo una idea como sociólogo de lo que es la cristianidad, lo que es un cristiano, o un judío y demás, pero después tengo que entender realmente qué es eso, porque tengo que ir y hablar y entenderlo desde los propios términos en los que habla la persona. Y no va a ser lo mismo en Buenos Aires que en la provincia de Salta, que No. en cualquier, o mismo en el barrio al lado, Claro. tan simple como eso, ¿no? Bueno, y hablando tanto de preguntas, porque la sociología podríamos decir que además de ser una ciencia es una mirada que nos puede ayudar a responder muchas preguntas que tenemos. Y la carrera de sociología estuvo haciendo un nexo con escuelas secundarias. Nosotros nos enteramos que hay chicos de escuela secundaria que nos escuchan, o nos escucharon alguna vez. Hemos llegado a las escuelas secundarias. Hemos Eso es llegado a todo las un escuelas. logro. Que los chicos de secundario escuchen esto es un logro. Bueno, también algún chico de secundaria debe haber visto nuestros TikToks, de paso ahí los promociono. Pero, bueno, yo quería compartir algunas preguntas que le hicieron estos chicos a la carrera de sociología que creo que podríamos responder nosotros como disciplina. Y algunas son muy lindas. Por ejemplo, bueno, ¿por qué el bullying influye en las relaciones sociales? Qué fuerte esa pregunta. Es muy potente. Sí. Me parece que está buena, es un re tema de investigación. O sea, es una ponencia. Sí, no, aparte, a ver, el bullying es como algo que hoy se está hablando, pero que siempre estuvo, y hoy lo importante es que se está visibilizando, se está poniendo en cuestión y se está desnaturalizando la violencia entre los grupos de adolescencias y de niños. Y de adultos también. Sí, tal cual, porque eso que se replica o que se hace en la escuela secundaria después se termina replicando en ciertos espacios laborales, trabajo, por ejemplo. claro, sí. Pero me gusta que aparte, perdón, pero usa un vocabulario re de sociología porque dice en las relaciones sociales, ¿no? Me encanta. Y me encanta también que estemos en un momento en el cual esas cosas se discuten. Y se habilite la pregunta. Y se habilite la pregunta y se muestre que es un problema que tiene sus consecuencias y que estuvo silenciado hasta ahora. Total. Otra pregunta es, ¿qué es lo que llevó a la creación de la sociología? Hermoso. Y yo Hermosa pregunta. Depende de dónde estudies y qué rama y en qué materias también en el caso de socio-UBA te anotes. Algunas cátedras te podrían decir que la sociología surge en la modernidad y otras quizás entender que desde la sociología latinoamericana... Saliendo del eurocentrismo. Saliendo un poco del eurocentrismo, cruzando el charco... el estudio de las sociedades existe desde mucho antes, quizás podríamos decir desde el minuto uno en el que se reconoce un grupo social como una sociedad, quizás no con el nombre de una sociedad, pero sí como grupo social y como cantidad de habitantes de un espacio que tienen sus comportamientos y sus lógicas, ¿no? Sí, no se le ocurrió a San Simón. Claro. No me imagino el imperio incaico sin capacidad de organizar la estructura que tenía a lo largo de los Andes sin un entendimiento de cómo funcionaba su comunidad. No hay chance. Total. Bueno, quiero a esta persona, no sé si nos está escuchando, pero que se anote en el CBC y venga a estudiarlo con nosotros. Que sea parte de ese podcast. Bueno, y otra pregunta que es una persona que debería escuchar por lo menos el episodio de Marimachi, que estamos nombrando un montón, es ¿cómo se relaciona la religión con la identidad social? Que es un poco lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Terrible. A mí me atraviesa, pero digo, hay muchas respuestas que pueden encontrar en ese episodio. Sí. Esta es la más linda, me parece, sin ofender al resto, pero ¿cómo y por qué ocurren los sueños colectivos? Ay, esta me parece hermosa. Quiero abrazar a esa persona. Sí. Qué profundas igual esas preguntas. Es muy profunda. Digo, o yo me desencanté después de un tiempo de esa curiosidad, o siento que también incorporé las herramientas, pero
qué hermoso que estudiantes de secundaria puedan llegar a ese nivel de curiosidad, ¿no? Es que creo que ahora que estamos tan empapados por teoría, qué sé yo, es como que cuesta salir al sentido común y hacer una pregunta de ese estilo, ¿no? Totalmente, Bueno, como sacarnos los anteojos. También Sacarnos los anteojos, recordemos, que ya están pegados. recordemos esto que hablábamos siempre, ¿no? Que lo que nos incentivó y motivó a estudiar sociología Pues, fueron este tipo de preguntas que nos totalmente. hacíamos. Pasa que, bueno, los años pasan y uno se va olvidando de Pero todos ciertas tuvimos el cosas. sueño colectivo de Todos ser tuvimos. sociólogos. Seguimos siendo parte de un sueño colectivo, quizás no seamos conscientes y de eso eso. que decimos de sacarnos los anteojos que están pegados, está esta idea de los anteojos sociológicos, ¿no? De ponernos los anteojos sociológicos para poder comprender el mundo desde la sociología. Es una de las primeras analogías sí, anécdotas que te cuentan cuando arrancás la sociología y de pronto ya los tenés incrustados, son como lentes de contacto se que no pueden te sacar. sacás más y empezás a ver al mundo desde otro lugar, totalmente Sí. distinto. ¿Qué otra pregunta tenés ahí? A ver. Bueno, una que también es muy importante para seguir pensando un tema que ya hablamos en un episodio es ¿por qué los adolescentes no quieren hacer nada? Me parece que Esa pregunta ya induce una respuesta, ¿no? ¿Por qué no quieren hacer nada? y ya tiene bueno, es algo que nosotros no debemos hacer en sociología, que ya tiene como una carga medio negativa, porque si decís no hacer nada, Es inducir la respuesta. estás como dándole una connotación medio negativa a lo que quieren hacer los adolescentes. Me parece que está bueno para eso volver al episodio que hicimos con Melina Vázquez sobre la juventud. Que también induce como una respuesta un poco... Es un juego de preguntas el de los títulos a veces, y es por qué los jóvenes siempre tienen la culpa. Eso, como por qué los jóvenes no quieren hacer nada, por qué son unos vagos, por qué existe esa idea en la sociedad, ¿no? Ese prejuicio sobre en realidad una categoría que va transformándose porque los propios actores de esa categoría cambian Muy con las dinámico. décadas. O sea, hoy yo puedo ser parte de esa juventud, en 10 años ya no voy a ser parte de esa juventud y aún así se les va a seguir estigmatizando. Total. Y es una estigmatización que existe desde los principios de los tiempos más o menos, porque siempre cuanto más crecemos vemos con un poco de envidia y un poco de enojo a los jóvenes, ¿no? Como no, antes éramos más educados, antes veíamos mejores películas, la música que escuchábamos era mejor. Y no sé si están así, porque si siempre pensamos eso, me parece que los equivocados son los que lo dicen, ¿no? Claro. Sí, sobre todo esto de o que no se les ocurren ideas o como cargar tanto connotación negativa, digo, estas preguntas que nos estás acercando provienen de estas mismas ellos juventudes. Bueno, igual la cuestión etaria y generacional siempre es súper interesante de estudiar y es el pensar, bueno, está todo el movimiento de los Silver y de entender cómo se pueden reinsertar en el mundo laboral y por qué no tiene que haber prejuicio hacia contratar a personas que son más 50, como si hoy Silver fuera más 50, ¿no? Claro. Yo ya hablaría de 70 años con la pirámide poblacional que tenemos hoy, pero siempre está este prejuicio sobre las generaciones y en este capítulo no vamos a spoilear tanto, pero hablamos un montón sobre el estigma que hay sobre las juventudes. Sí, y también un concepto interesante es el adultocentrismo, ¿no? O sea, pensar todo desde las perspectivas de adultos y no darle lugar a voz, no darle voz y escuchar a las nuevas generaciones y a las juventudes que tienen mucho para hablar también, mucho para decir. Total. Me parece hermoso igual que estén haciendo estas preguntas. Por favor, vengan a estudiar. Venga, Los acérquense. recibimos en Vengan a el hacer podcast. podcast. Pero bueno, por lo que venimos contando, hay muchos episodios de muchos temas. Ni siquiera mencionamos todos, la verdad, porque estuvimos mencionando como 3. Y los que se vienen. Y los que se Y vienen. los que se vienen. Charán, charán. Pero yo en base a eso, porque hicimos, la verdad, estos últimos meses un montón de episodios, porque entre los episodios de entrevistas y las tertulias sociológicas, estos últimos tiempos estamos sacando un episodio nuevo cada 15 días, que No, es fue una locura. un montón. Y aparte eso implica una maquinaria enorme de trabajo donde habría que coordinar horarios. En un momento ya perdimos, creo, la cuenta de cuál era el episodio siguiente para publicar mientras estábamos investigando uno, grabando otro. Sí. Total. Y justo hoy salió el Spotify Wrapped y yo quería aprovechar para compartir un poco los números, las métricas de nuestro podcast, en parte porque está bueno saber cómo nos fue y en parte porque estudiamos sociología y un poco nos gustan Queremos estas los cosas. números. Nos gustan Claro. los números, sí, por favor, que vengan. Claro. Igual quiero saber
cómo fue el análisis metodológico de esos números. Bueno, de eso tengo un par de quejas, la verdad. Porque... Spotify, escúchanos. Sí, Spotify... Quiero decirte algo. ¿Cuál es Spotify? @Spotify. Porque las métricas de la audiencia tenemos como porcentaje de poblaciones, de cada intervalo de edades, de cuánto nos escucharon. Pero tenemos intervalos de 5 años y de la nada tenemos de 35 a 44 años. Y de 45 a 54 años. Pero nos saltó nuestro mejor grupo etario. Y nos arruinó completamente las estadísticas, porque de la nada yo veo esto y no entiendo bien cuánta gente nos escuchó realmente. O sea, se arruina completamente la metodología. Así que no sé, @Spotify, podemos mandar el CV de un par de sociólogos para que se unan a su equipo. Pero bueno, más o menos... nos escuchan bastante jóvenes de 18 a 24. Bien. Sí. De 25 a 29 más. De 30 a 34 un poquito menos. De 35 a 44 al parecer no se escucha mucha gente, pero también es un intervalo muy grande de personas. Y de 45 a 54 un poco menos. Y de 55 para arriba solamente un 8%. Pero que tampoco es poco, ¿no? No es poco. No, está bueno también. O sea, teniendo en cuenta también el consumo de podcast que hay en ese rango etario. Y teniendo en cuenta que esto es solo Spotify, porque también tenemos un canal de YouTube en el que tenemos 300 suscriptores, que parece muy poco en comparación a lo que tenemos en Spotify, que tenemos 1400. Pero por favor entiendan que eso es orgánico al 100%, 100% sin orgánico. mover un solo dedo. Directamente no hubo publicidad en ningún lado. Y mucha gente nos escucha sin estar suscripto también, es una realidad. Porque te mandan el link y pones play. No hace falta suscribirte. En Spotify nos escucharon en 32 países. Sobre todo en Argentina, pero 32 países. Superamos la región incluso. No, es que en Latinoamérica estamos siendo bastante oídos. A ver, no es menor que tengamos como eslogan el podcast de sociología de la UBA. No es poco, y quizás ahí cayendo un poco en el ubacentrismo, tenemos una institución que respalda todo eso, pero también nuestra carrera y nuestro programa y plan de estudios son un plan de estudios bastante potente que nos para desde otro lugar ante otras universidades que tienen la misma carrera y demás. O sea, si bien siempre el plan de estudios de nuestra carrera va a estar en disputa y va a estar en conversación porque es una ciencia que tiene que modernizarse y actualizarse. Obvio. No deja de ser muy rico en su teoría y todos los elementos que traemos a las conversaciones en los episodios son muy fuertes desde lo teórico. Sí. Ahora en un ratito les contamos un poco más sobre cómo es elaborado cada uno de los episodios para que entiendan mejor. Pero no es poco y es cierto que Sociopodcast pudo llegar a otros países de la región e incluso de otros continentes, ¿no? Es que le aparecimos en Spotify a unas 40.009 personas, que es un número muy grande, sobre todo teniendo en cuenta la matrícula que tenemos en la carrera. O sea, no son estudiantes los que nos están escuchando. Pasó mucho por afuera de las paredes de la facultad. Lo cual es muy lindo también, pero es hermoso. Justamente esto de tener el apoyo institucional de la UBA nos da una presencia y... De vuelta, ¿no? Esta necesidad de empoderarnos, de que, estamos estudiando una carrera en la UBA y tenemos... Y también, a ver, la UBA es lo que es por su propia comunidad que aporta valor constantemente a los proyectos que se llevan. Entonces, tener este podcast es también esta oportunidad de agregar y de sumar a nuevos espacios donde se hable de sociología y también aprovechar y empoderarnos en torno a dónde pertenecemos. Y también... el apoyo de la carrera, tenemos este podcast se encuadra dentro del programa Pibas, que es un programa que está llevándose desde la carrera de Sociología y que abre los espacios para que distintas propuestas provenientes de estudiantes o profesores y demás puedan tener un lugar y se puedan materializar, se puedan hacer real. Así que eso también es importante nombrarlo porque, estamos acá gracias a todo ese marco institucional que nos da el apoyo. Sí, es un proyecto para hacer básicamente una práctica preprofesional. Claro. En nuestro caso hay mezcla de estudiantes y graduados por lo que fue el podcast y la... Sí, por la propia naturaleza de la propuesta.
Pero la idea es esa, ¿no? Como aprender un poco a llevar en práctica lo que aprendemos y no solamente quedarnos con lo que leemos. Totalmente. Y acá vamos a mencionar un poco también de la estructura, ¿no? Del podcast, porque de vuelta. ¿Quiénes somos? ¿Cómo trabajamos? Claro, pudimos... Vamos a contar el detrás de escena. El detrás de escena de cada episodio, que es un montón de trabajo y un montón de gente coordinando, desde las personas que están sentadas acá al frente del micrófono, la creación y la redacción de los guiones, la investigación de cada uno de los episodios, la persona que está grabando acá, el video con la producción, la gente de Sepia que también nos apoya y siempre nos da un espacio para charlar, así que nada, me parece que hay mucho por agradecer también. Sí, totalmente. Bueno, de hecho, les cuento un poquito de cómo fue planificado el equipo de trabajo, porque de pronto, como les dijimos al principio del episodio, teníamos la necesidad de ubicar y de pensar lugares y de pensar un proceso de trabajo muy distinto al que habíamos ideado, ¿no? Entonces, cuando nos sentamos a pensar cómo organizar el equipo de trabajo, se dio de manera muy natural, porque pues sociólogos, pero a la vez también entendimos que tenemos perfiles muy distintos y se pensó en la organización del equipo de trabajo más que nada para poder explotar las ganas de participación de cada una de las personas que estaban en Socio Podcast y de poder darles el lugar de elegir dónde querían participar. Y así fue como empezamos nuestro proceso de trabajo con un equipo de preproducción que idea los episodios, que escucha las propuestas de episodios, que busca quiénes pueden ser las personas que, entrevistados. Y eso se pasa a un equipo de investigación, que son en este momento más de 70 personas en el banco de investigadores e investigadoras, que elaboran como el contenido grueso de lo que es el episodio, y pasa por una curaduría de los cordis de preinvestigación para después pasarlo a un equipo de guión. No sé, Lu, ahí si querés contar un poquito del equipo de guión. Sí, básicamente el guión lo que hacemos es ver toda la investigación que se hizo, que puede ser páginas y páginas, porque siempre los temas son, no sé, muy amplios, ¿no? Entonces, no sé, alguien pone un fragmento de una canción, alguien pone una entrevista a un experto, alguien pone un fragmento de un artículo, de una investigación sobre la temática. Imágenes, estadísticas, gráficos, hay de todo. Y después está el desafío de, como decía antes, ¿no? Traducir eso al español, a un idioma coloquial que no sea un embole de escuchar, que es como muy difícil a veces. Y mucha revisión de ese guión. Mucha revisión. Y después pensar preguntas sobre el tema para el experto, para que esa persona que sabe tanto sobre el tema y que estamos invitando y que cordialmente aceptó venir, pueda hablar sobre lo que le queremos preguntar, pero bajando la tierra también, ¿no? No le estamos preguntando cosas muy específicas. Y ahí entra en juego el equipo de locución que nos prepara no solamente a las personas que van a locutar y que van a acompañar a la persona que se entrevista, sino que también acompaña al entrevistado o entrevistada a prepararse para ese espacio que no deja de dar nervios cuando estás detrás de un micrófono. Sí. Y nada, locución ahí la verdad es que hace un trabajo hermoso. No es fácil, hay una preparación previa, hay una lectura del guión, hay que venir ensayos, a poner la cara. Hay nervios. Hay nervios. Hay nervios y bueno, además a veces tenemos personas... Me gusta, perdón, que los tres dijimos, hay nervios. Re nerviosos. Sí, pero digo, siempre es cuando sos estudiante y estás frente a eminencias de la sociología y bueno, un poco te inhibís, un poco de nervios te van a dar mínimo. Yo cuando era Barranco me temblaba las piernas, como, era muy gracioso. Pero también está bueno que cuando viene el entrevistado, nunca viene como yo soy la eminencia, vienen como colegas a charlar Total. sobre sociología, Sí. remarcando lo que decíamos antes, ¿no? Esto es un espacio comunitario y estamos todos para eso, para hablar sobre los temas que nos gustan. Nadie viene acá a hacer sentir mal a alguien o que es menos que alguien, ¿no? A compartir. Total. Y después, Viene edición de sonido, total. que tienen un trabajo bastante arduo a veces, porque nos gusta hablar mucho. Sí. Y a veces Los tenemos que alergias. queremos edición de sonido, las queremos mucho. Nos cuidan mucho además. Nos cuidan mucho y tienen que tener el gran trabajo de editar lo que hablamos, sobre todo que se escuche bien. A veces alguien habla muy bajo, a veces alguien tose, a veces alguien golpea la mesa. Pero bueno,
siempre termina sonando hermoso. Y además agregar las pistas de audio que tenemos originales para el podcast, ¿no? Porque tenemos una cortina musical para el principio y el final, que son nuestras. Hermoso. Tenemos una marca propia. Tenemos una marca propia. Y eso también ahí entra otro grupo, ¿no? Ay, sí, entra a comunicación y en esto es muy gracioso porque ¿qué hacen sociólogos trabajando en comunicación? Muchas cosas. Muchas cosas. Y de hecho comunicación tiene sus propios subgrupos, o sea, son más de 5 equipos dentro de comunicación, si no me equivoco. Ahí hablo un poquito más a flor de piel, pero porque es el equipo en el que estoy más diariamente y es un desafío enorme porque tenemos desde diseño gráfico, que estuvo trabajando mucho en lo que se viene, no vamos a spoilear, pero en el nuevo diseño de la marca. Sí, en construir y que está de vuelta, ¿no? A ver, ¿cómo construir construís una identidad institucional de un podcast? Y bueno, es un desafío. Y encima de sociología, que hay tanto que decir y tanto que hablar, y en cada episodio va cambiando. Y también darnos cuenta de que, somos re capaces de hacer todo esto, y con un equipo de trabajo que lo está dando todo desde la propia voluntad y desde las ganas de hacer. Sí, la verdad que sí. Y bueno, ahí, más allá de nuestro hermoso equipo de diseño que trabaja mucho esto, tenemos TikTokers, tenemos el equipo de CMs, Sí. amamos a CMs, nos responden a cualquier hora, responden todas las preguntas que hay en las redes. La verdad es que están súper al pie siempre y bueno, tenemos editores de video, las personas que vienen a grabarnos en cada uno de los episodios, que hacen esos trailers. La verdad, sin todas esas personas no podríamos sacar después todo el contenido que armamos. Y después es pensar, bueno, cuándo sale cada episodio, cómo lo publicamos, cuál es la identidad, como decías vos, Ale. Es un desafío importante y sobre todo no queremos siempre estar picando al resto de los equipos porque, bueno, comunicación siempre es ese bichito que tiene que estar sabiendo todo lo que está sucediendo en todo momento para estar al día y para estar al pie. Sí, y aparte, con esto de todos los grupos que hay, a ver, todos estos universo de grupos y de trabajo, de grupos de WhatsApp, estas células del grupo de WhatsApp que componen el gran cuerpo que es Sociopodcast, hay una coordinación general, ¿no? Que también está ahí al tanto de todas las cuestiones y cubriendo los agujeros que se van generando por la propia dinámica del día a día. Y eso también es como la frutillita de todo esto, que nada, hay un espacio donde coordinamos todas las tareitas de estas y cubrimos los baches. Sí. Alguien se enfermó y no puede venir a locutar, alguien tiene un parcial y no puede terminar de editar el sonido, hay paro y no podemos venir a grabar ese día, siempre pasa Fueron algo, ¿no? muchos desafíos este año igual. Fueron muchos desafíos, sí. Y creo que ahí hay algo más y tiene que ver con que desde coordinación estuvimos acompañando mucho las trayectorias también de las participaciones dentro del podcast. Hace un ratito decía, bueno, ¿cuál es el talento que querés explotar? ¿Cuál es la experiencia que querés obtener? ¿Qué tipo de conocimientos querés adquirir? Bueno, este es el equipo para vos. ¿Qué tipo de disponibilidad tenés? Y esas conversaciones fueron todas realizadas muy uno a uno. Dedicamos espacios a las entrevistas antes de entrar al equipo de trabajo. Dentro de los espacios de trabajo también hacemos ese seguimiento, estamos al pendiente. Cada una de las personas que está detrás de este podcast tiene un nombre, un apellido, una cara y un apodo y una participación y un aporte muy significativo y distinguido del resto de los aportes. Sí, no somos una empresa, somos un grupo de personas unidas por querer hacer divulgación científica sobre sociología. Nos conocemos bastante, hay buena onda. Yo siempre digo, o sea, no estamos acá para sufrir porque nadie nos paga. Estamos haciéndolo por amor al arte y porque nos gusta hablar de esto. Entonces, amor a la sociología. Hay mucho amor a la sociología. Hay mucho amor a la sociología. Que nunca falte el amor a la sociología, por favor. Bueno, y hablando de eso, yo les quería hacer una pregunta. Opa. ¿Qué le dirían a alguien que está pensando en estudiar sociología o no estudiarla haciendo la carrera, pero por ahí empezar a aprender sobre el tema? No sé, que le interese mínimamente. Que le interese, que quiera leer un poco. ¿Qué pregunta? No me esperaba esa pregunta. Igual, o sea, no me sorprende, pero no me extraña. Ale se puso nervioso. Sí, me puse nervioso. Bueno, ahí vamos. Respiramos. ¿Qué le diría? Primero que nada, yo creo que el interés por cuestiones de sociología nace de una pasión
de una cosa de una sensibilidad hacia lo social que es particular y que está bueno como incentivarla, que es una disciplina que no quiero caer en la clásica de brinda herramientas, pero brinda muchas herramientas y permite enriquecer un poco las discusiones y las charlas con las cuales interpretamos la sociedad. Y la sociedad es algo que nos atraviesa en muchos sentidos. Construye nuestra identidad, construye nuestras formas de vincularnos con amistades, con familia, con parejas, con los espacios laborales. Entonces, la sociología te da herramientas para entender este mundo que a veces puede parecer caótico. Sí, incorporar la mirada sociológica para entender mejor cómo la sociedad influye en nuestra vida personal, ¿no? Tal cual. Y aparte entender todo como procesos, digo, las formas que tiene hoy la sociedad son formas contingentes que van cambiando y que entender esos procesos de cambio son importantes para pensar un futuro distinto al que tenemos hoy. ¿Vos qué le dirías, Lu? No, eso, básicamente. Gracias. Para mí Qué lindo, gracias. Para mí es súper importante la mirada sociológica, los lentes sociológicos. Me parece que te cambia mucho. No quiero ser muy cursi, pero te cambia la vida. Empezar a ver. Podemos ser cursis, pequemos de cursis. Estamos casi al fin del episodio. Si llegaron hasta este momento, es porque podemos ser ahora cursis. Somos cursis. Ya somos casi íntimos. Ya somos amigos. Me parece que tener esa mirada sociológica cambia como te parás frente al mundo, cómo ves el mundo y empezás a ver un poco esos hilos invisibles que actúan entre nosotros en la sociedad y me parece que está bueno siempre tenerlo en cuenta. Sí, 100%. Yo creo que hay cosas que ustedes decían como esto, comprender, explicar, diagnosticar la vida social, obtener esas herramientas para identificar esos movimientos dentro de las relaciones en el mundo globalizado en el que existimos y reconocer el impacto de la sociedad en nuestra construcción de identidades, ¿no? Y ya estoy yéndome como muy teórica, pero son todas herramientas que te brinda la sociología y además, si alguien va a estudiar sociología en este momento, le diría, animate al desafío, porque no volvés a ser la misma persona cuando ingresás en esta ciencia y el desafío que viene después es mucho más lindo todavía, porque no es solamente conocer lo que es la sociología, sino ya tener incorporadas las herramientas para pensar en ese aporte y en esa transformación de la realidad y en ese análisis que querés hacer y llevarlo después a tu práctica profesional. Sí, bueno, eso iba a decir, que también por todo lo que decimos parece que estudiar sociología te ayuda a pensar, como te ayuda a reflexionar y no ser muy copado en las cenas. Solo en la carrera, no. En la licenciatura, no, es un aporte de inicio, de hecho. Sí. Y te ayuda muchísimo al mundo laboral. Hay una gran idea de que como sociólogo vas a morirte de hambre, vas a vivir bajo un puente. No es así. Perdón, pero en todos los episodios que tenemos estamos mostrando todo el tiempo que podemos trabajar en un montón de ámbitos. Así que también eso, si se quieren poner a estudiar sociología, que no lo hagan con miedo, ¿no? Me parece que eso es importante. A mí me atravesó el miedo, de hecho voy a contar un poco mi trayectoria. Yo siempre recuerdo que dejé la carrera unos 3-4 años porque sentía que me estaba recibiendo de un intelectual que conocía las teorías y las contrateorías de 1000 cosas difíciles de hablar y que hablaba bien. Lo cual era un capital interesante, pero yo en el momento digo, ¿y de qué mierda voy a laburar? ¿Qué sirve esto? ¿Qué hago yo con todo este desconocimiento? Dejé la carrera por distintas cuestiones y gracias a la vida volví, retomé y finalicé. Y recién hacia el final de la carrera, cuando empecé a hacer mis primeros trabajos de coordinación de equipos, de capacitación de trabajo en una investigación que se hizo a nivel nacional desde la Secretaría de Trabajo, empecé a entender cuál era el rol de la sociología y cuál era el aporte que hacíamos. Hoy día me dedico al mundo privado y descubro que en los grupos donde trabajo, la capacidad de identificar indicadores que te permitan, no sé, visibilizar cómo está trabajando el grupo de empleados dentro de ciertos espacios, cómo es el vínculo de la empresa con los clientes, qué análisis podemos ver sobre las distintas informes de compras y de ventas que existen acá, porque la sociología te permite entender, tal cual, o sea, son anteojos que te permiten entender indicadores para comprender una realidad que es compleja. Sí, y totalmente. si no las tenés, es caótica. Total. Brindamos un poco de orden a ese caos. Sí. Y después, bueno, claro, uno hace su mundo, pero digo, me parece que es importante como valorar eso. Yo laburo en una empresa metalúrgica, estoy como encargado de la parte de compras y además
trabajo dentro del Consejo de Profesionales en Sociología, desde donde entregamos las matrículas habilitantes para ejercer en distintos ámbitos, como por ejemplo en salud, dentro de las residencias, en educación, en los equipos de orientación escolar, justicia. En justicia también, que tenemos ahí la carrera de peritos de auxiliares de justicia. Así que también un poquito ahí entro y conozco un poquito el mundo de las inserciones laborales de la sociología. ¿Vos qué haces? Yo soy becaria doctoral, yo fui más por el lado de la academia. Muy bien, me parece bien. Estoy ¿Sobre qué investigas? Estoy investigando temas de la Guerra Fría. Mirá, Yo investigo mirá. el sistema interamericano de defensa. Pero bueno, nada, no voy a empezar a contarles mi tema de tesis. No. Pero bueno, eso, la sociología es muy amplia. Él trabaja en el ámbito privado, yo trabajo en el ámbito público, siendo becaria doctoral. Y yo soy un híbrido. Ajá. En este momento me dedico mucho a lo que es el sector de las organizaciones de la sociedad civil, pero además me dedico a lo que es la tecnología. Entonces, hoy estoy liderando y llevando a cabo proyectos de implementación de tecnología que tengan impacto social y con equipos interdisciplinarios. Hace un ratito contabas que no te animabas a continuar la carrera. Yo sabía muy bien que mi potencial y mi vocación está en querer transformar realidades y que la sociología era la herramienta que yo quería para poder hacerlo, y no me animé por la salida laboral, porque no conocía en ese momento a nadie que hablara de sociología, y dije, bueno, abogacía va a ser mi camino. Hasta que en un momento fui a lo seguro y dije, en una clase de Constitucional 2, me acuerdo, el profesor era abogado y sociólogo. Ah, mira. Y dije, ¿qué estoy haciendo acá? Porque hay un montón de gente que ama mucho la abogacía y las leyes y demás. Yo no digo que no, porque por algo también en su momento me anoté, pero este no es mi lugar. Y una vez que entré fue decir, sí, tenía que estar acá. Entendiendo las leyes sociales. Totalmente. Bueno, lo que decía Dora, ¿no? Ella empezó a estudiar Derecho y dijo, no, yo no quiero aprender las reglas, quiero saber por qué se hacen las reglas. Bueno, ¿qué hay me pasó detrás algo de muy las parecido. normas? Y hoy estoy ejerciendo, digo, me pasa que me cruzo a personas de la sociología y me dicen, a colegas, y me dicen, pero vos estás ejerciendo la sociología. Sí, pero hay un montón de formas, ¿no? Digo, todos estamos ejerciendo de cierta manera y en distintos campos. Hay sociólogos, sociólogas participando en comités éticos en hospitales, hay personas que están trabajando en cárceles o en contextos de encierro, hay personas que están en empresas privadas haciendo estudios de mercado y análisis metodológico de encuestas, y hay un montón de caminos. Hay personas en la gestión pública coordinando equipos de trabajo. Hay funcionarios. Procesamiento de... A ver, pensemos en epidemiología, ¿no? Un ámbito donde también nos encantan los datos y capacidad de interpretar esas variables que, nada, social, sí. Nos apasionan. O sea, y generalmente, lo que digo siempre... nadie sabe que necesita una socióloga hasta que tiene una socióloga en su equipo de trabajo. Los aportes que hacemos siempre son muy enriquecedores. Incluso por ahí nadie va a ir a tocarte la puerta por ser sociólogo a pedirte que vengas, pero si vos vas a un espacio de trabajo y decís, soy sociólogo, esto es lo que puedo hacer, casi nunca te van a decir, no servís para esto. O sea, nosotros servimos para muchas cosas. Sí, Sabemos muchas cosas y hay que saberlo, ¿no? Sí, totalmente. Sí, tenemos una formación también muy rica, porque tenemos metodología para hacer análisis estadístico, tenemos análisis social, tenemos historia para poder comprender contextos, tenemos economía, digo, es una carrera y una licenciatura o profesorado, dependiendo de cuál elijan, muy rico en contenido y en formación, que quizás en otros espacios no vas a encontrar ese nexo entre de pronto una ciencia de estudio más social con estadística y metodología, ¿no? Somos una disciplina muy versátil. Total. Y con capacidad de especializarse donde vos te interese. O sea, te abre un abanico y vos fíjate dónde querés especializarte. ¿Y qué le dirían a alguien que quiera sumarse a los equipos de Sociopodcast? Que se venga, que va a encontrar amistad, va a encontrar buena onda y va a encontrar un espacio donde, nada, de sacar todo esta líbido que tenemos de comunicar, de transmitir lo que nos apasiona, nuestra perspectiva sociológica. Es un espacio ideal y sobre todo para construir comunidad. Creo que eso es una de las cosas que también tenemos.
Sí, me parece que está bueno ser parte de un equipo tan grande, poder charlar. Incluso a veces hay espacios más informales, más allá de los grupos de WhatsApp. Sí, obvio. Las juntadas que hacemos de vez en cuando, por ahí estaría bueno hacer más el año que viene, pero está bueno vernos las caras, ver que somos personas. Si saben editar sonido, por favor, súmense. Hermoso. Hay varios equipos que necesitan gente. Después seguro el año que viene vamos a sacar alguna convocatoria más específica. Pero... Sí, seguro. Y es un marco de trabajo súper organizado, pero a la vez súper flexible. Digo, tenemos nuestros grupos de comunicación, tenemos nuestro propio sitio, nuestra intranet para poder subir todo. O sea, las herramientas que se adquieren también participando en Socio Podcast sirven para un montón de escenarios de la vida cotidiana y de la vida laboral. Pero sobre todo hacemos este énfasis en la conexión con esta comunidad sociológica. Total. Sí, me quedo con eso. Conexión y comunidad. Bueno, después de hablar tanto, creo que ya podemos ir dándole cierre a este episodio. Los esperamos en los próximos para seguir compartiendo nuestra mirada sociológica. Hasta Muchas el gracias próximo por episodio. acompañarnos. Chao, nos vemos. Chao. Chau.